Existen en el libro, el planteamiento del libro texto, si estamos hablando de estados financieros, estamos hablando de diferentes estados financieros, ¿sí? Solo para ponerles en el contexto, dentro de los estados financieros, el conjunto de estados financieros incluye lo que es un balance general, un estado de resultado, un estado de flujo de efectivo, un estado de cambio en el patrimonio y finalmente algo que denominan por ahí y está referenciado en el libro texto, notas a los estados financieros. Los estados financieros. Pero ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en su clase de finanzas de empresa? Nos vamos a enfocar en balance general y estado de resultado. Y ese va a ser nuestro enfoque. Pero lo que quería compartirles es parte de la literatura de lo que habla el libro texto. ¿Sí? Bien, tanto para el balance general como para el estado de resultado. ¿Sí? En la elaboración del mismo, existen dos formas para poder elaborar dichos estados para ambos individuos. Porque lo vamos a ver desde el punto de vista de la perspectiva para una empresa comercial, es decir, una empresa de compra y venta de mercadería. Y también lo vamos a ver desde el punto de vista, ambos, ¿verdad? Tanto el balance general como el estado de resultado, vamos a verlo desde el punto de vista de una empresa comercial, compra y venta de mercadería, y también ambos lo vamos a ver desde el punto de vista de un comerciante individual. ¿Y cómo es eso? Bueno, arrancamos entonces. Tenemos nuestro primer estado de situación financiera, que en este caso arrancaríamos con un estado de resultado. ¿Sí? Hoy vamos a ver un estado de resultado, específicamente la tabla 3.1. Bien, atentos acá, por favor. Quiero su máxima atención. Lo que estamos haciendo aquí es que vamos a ver lo que corresponde a un estado de resultado, ¿sí? Un estado de resultado. ¿Qué es lo que mide un estado de resultado? Al final, ¿qué es lo que le interesa? No es que él mide, sino que cuál es el objetivo. Uno de los objetivos de un estado de resultado, identificar, identificar si en la última línea, o como ahora lo he estado escuchando bastante, o ahora se utilizan bastantes términos en inglés, el bottom line, es decir, la última línea, si se tiene utilidad o pérdida. Así de simple. Si se tiene utilidad o si se tiene pérdida. De una u otra forma, muchos de los accionistas lo único que se fijan es en la última línea. Y en este caso, es importante que traer bastantes conceptos que son los mismos, nada más que aquí los vamos a ver desde el punto de vista financiero, repito. Muchos de ustedes posiblemente me van a decir, pero en mi clase de contabilidad a mí me enseñaron
que la cuenta se llama utilidad del periodo o utilidad neta. Sí, yo sé que eso lo vi en contabilidad. De lo único que necesito de contabilidad es que se acuerden algunos cálculos y conceptos que es aquí donde yo se los voy a poner en práctica desde el punto de vista financiero. Primera diferencia es que la ganancia disponible para los accionistas comunes es lo mismo que cuando usted llevó contabilidad, se llama utilidad del periodo. En caso de haber sido una pérdida del periodo, se hubiera llamado pérdida. Si es pérdida, no le vamos a poner pérdida disponible para los accionistas comunes porque no la vamos a distribuir. Entonces ahí se llamaría pérdida del periodo. Primera observación. Pero más que eso, quiero que pongan, estén atentos a lo siguiente, a la estructura. Lo que me interesa es la columna vertebral. Primero arrancamos con ingresos por ventas. Entonces, si usted se fija, los ingresos por ventas para el año 2012 son 3.074 y para el 2011 son 2.567. A los ingresos por venta usted le resta el costo de los bienes vendidos. Para el año 2012 son 2.088. ¿Sí? Aquí nos vamos a enfocar en el año presente, 2012. Por lo general, el comparativo de 2 años, como más adelante lo vamos a ver dentro de unas razones financieras, es importante poner el comparativo, porque de una u otra forma ayuda a medir el desempeño de un periodo a otro. Por eso es que uno de los objetivos de ponerlo comparativo es este. Bien, nos da un valor de utilidad. Entonces, más que saber la utilidad, nosotros tenemos el valor del ingreso por ventas, que en este caso son 3.074. Le restamos el costo de los bienes vendidos, que da un valor de 2.088. La diferencia de los 3.074 y los 2.088 nos da 986. Si los ingresos por venta son mayores que nuestros costos, estos 986 se llama utilidad, le llaman utilidad bruta. Pero en caso de que los ingresos fueran menores que el costo de los bienes vendidos o viceversa, que los costos de los bienes vendidos fueran mayores al ingreso por ventas, se hubiera llamado una pérdida bruta. En su clase de contabilidad, esa cuenta también se hubiera llamado utilidad bruta en ventas. Aquí se le quita, se obvia el valor de en venta, sino que se considera utilidad bruta. Una vez que ya tenemos el valor de la utilidad bruta, restamos todos los gastos y lo titulamos menos gastos operativos. ¿Qué gastos operativos vamos a considerar en su clase de finanzas de empresas? Gastos operativos como gastos de venta, gastos generales y administrativos, gastos por arrendamiento y gastos por depreciación, con la única salvedad que el gasto por depreciación, como estamos elaborando un estado de resultado, es la depreciación del periodo, no la acumulada, sino que del periodo de análisis. ¿Va? Entonces, si es para el 2012, la sumatoria de 100 que corresponde a gastos de ventas, 194 que corresponde a gastos generales y administrativos, 35 que corresponde a gastos de arrendamiento, ¿sí? Y los gastos por depreciación hacen un total de 568, es decir, 100 más 94 más 35 más 239 hacen un total de 568. Entonces, nosotros a la utilidad bruta le resta los gastos operativos y depende. Si la utilidad bruta es mayor que sus gastos operativos, es decir,
Si la utilidad bruta es mayor que sus gastos operativos, usted la diferencia se va a llamar una utilidad operativa. Es decir, en este caso nosotros estamos restando 986 menos 568, tenemos una diferencia de 418. Como la utilidad bruta es mayor que los gastos operativos, vamos a tener una utilidad operativa. Pero ¿qué pasa si hubiera sido al revés? Es decir, que hubiéramos arrastrado una utilidad bruta y la utilidad bruta es menor que sus gastos operativos, a la diferencia no se va a llamar utilidad operativa, sino que se va a llamar una pérdida operativa. Una vez que tenemos el valor de Li- nuestra... Hola, sí le escucho, joven, dígame. Buenas noches. Una consulta. Dijo usted que si la utilidad bruta es menor que la utilidad operativa, sería una pérdida operativa. Aclaro, si la utilidad bruta, creo que este está hablando de este tema, si la utilidad bruta es menor que los gastos operativos, la diferencia de ellos se llamaría una pérdida operativa. Está bien, gracias, Liz. A usted, gracias por su consulta. Una vez que tenemos el valor o el monto de lo que son los gastos operativos, la utilidad operativa, le restamos lo que son los gastos por interés, la parte financiera. Es decir, a los 418, es decir, es decir, a los 418, nosotros le restamos 93. Y como la utilidad es mayor que los gastos, la diferencia la vamos a llamar utilidad antes de impuestos. Una vez que tenemos la utilidad antes de impuestos, le restamos el impuesto. Pero ¿qué tipo de impuesto es el que nosotros le vamos a restar en el estado de resultado? Ese impuesto se llama impuesto sobre la renta. Pero el libro texto le llama a la tasa que está utilizando, es decir, a la T que utiliza el libro texto, el T le llama tasa impositiva. La tasa impositiva o el impuesto sobre la renta, nosotros para una persona jurídica vamos a utilizar lo que corresponde a un 25% de la utilidad antes de impuestos. Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar. Es decir, que ya desde ahorita vayan apuntando, vayan considerando en sus apuntes de que si es una persona jurídica y habla de tasa impositiva, vamos a utilizar, si no me dice el ejercicio, vamos a considerar un 25%. En este caso, si usted considera los 325 y los multiplica por el 25%, no le va a dar 94, porque el libro texto ya me está dando un valor diferente al 25, pero yo se lo estoy tropicalizando a Honduras. Todo lo que va a haber acá se lo voy a llevar, lo voy a poner práctico a lo que manejamos nosotros en Honduras. Entonces es por ello que vaya poniendo bastante, vaya considerando en sus apuntes algunos datos que va a decir, pero si agarro el 325 por el 25%, no me va a dar 94. No, porque dentro del impuesto se juegan otra serie de valores que no es una clase fiscal y su clase de finanzas. Simplemente usted debe de llevarse en la mente el objetivo de este tema, de ese renglón, es que tenga claro que desde el momento en que hay una utilidad antes de impuesto, hay que calcular impuesto. Eso es lo que debe llevarse en su clase. ¿Ah? Bien, a la resta de lo que corresponde la utilidad antes de impuesto menos el impuesto, nos da la utilidad neta después de impuesto. Que en este caso serían 231. ¿Cómo salen los 231? Los 231 salen de los 325 menos los 94. ¿Sí? Y finalmente hay un concepto
que normalmente no utilizamos en Honduras, pero sí ya está la figura. Es decir, el patrimonio de una institución, el patrimonio, a ver, ahí, el patrimonio de una institución se puede subsegregar en dos partes. Pueden haber acciones comunes y pueden haber lo que son las acciones preferentes. Es decir, preferentes, es decir, que tienen preferencia sobre las acciones comunes. Es por ello que este tipo de estado de resultados, después de la utilidad neta, después de impuestos, le restamos los dividendos que ya le garantizamos a las acciones preferentes por tener su billete invertido en nuestra empresa. En este caso son valores que ya nos tienen que dar el ejercicio. Usted lo que tiene que hacer es que recordarse al momento del examen de que si le dan el monto de dividendo de acciones preferentes, tiene que restárselo a la utilidad neta después de impuestos para que ese resultado le refleje como la totalidad de las ganancias disponibles para los accionistas comunes. Y ese sería su monto de los 221. Para el 25% es un valor que ya, si no me dan la tasa impositiva, nosotros en Honduras consideramos un 25% para una persona jurídica. Entonces, cuando el ejercicio no me diga ni tasa impositiva, usted ya debe de considerar un 25%. Y ese 25% lo va a calcular de la utilidad neta antes de impuesto, lo multiplica por el 25% y eso le va a dar como impuesto. Pero en el ejercicio ya nos dan un valor, que estoy seguro que este 94 no corresponde al 25% de los 325. Aquí solo se lo dan desde el punto de vista de didáctico, que a la utilidad antes de impuestos usted le tiene que restar los impuestos para que le dé la utilidad neta después de impuestos. Quiero hacerles un pequeño detalle y les quiero dar aquí. Entonces, aquí voy a ampliar. Vamos a darle insertar. ¿Y qué tema estamos viendo? Un estado de resultado. Estamos hablando de un estado de resultado de una empresa comercial de compra y venta de mercadería. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que hay compra y venta de mercadería? Porque tenemos el valor del costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, la tabla 3.1, vamos a poner aquí, perdón. Por lo tanto, conclusión, vamos a poner aquí. No, visto en clase. Por lo tanto, la tabla 3.1 corresponde a un estado de resultado. ¿Pero de quién? De una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de mercadería. ¿Alguna duda? Esto si lo puede subrayar usted en su documentación soporte, con gusto lo puede considerar. Repito, la tabla 3.1, si es de la página 105 de PDF, lo vamos a poner más específico todavía para que después no nos perdamos. Página 105 del PDF. Corresponde al estado de resultados de una empresa comercial, es decir, que se dedica a la compra y venta de mercadería. ¿Y qué es lo que me da la pauta de compra y venta de mercadería? La cuenta de costo de bienes vendidos. Desde el momento en que me dan el valor del costo de los bienes vendidos, ya es una empresa de compra y venta de mercadería. Y quiero compartirles algo más y les tengo una buena noticia.
Se los comparo porque pareciera que fueron la clase de contabilidad uno, pero no es así, sino que se ve desde el punto de vista del insumo que usted necesita para poder realizar sus análisis de interpretación financiera. Entonces, el costo de bienes vendidos nosotros en su clase de finanzas de empresa no lo calculamos, ya me lo tienen que dar. Es decir, no calculamos inventario, no tenemos compras más gastos sobre compras, me da las compras totales, menos las devoluciones, rebaja y descuentos sobre compras, me da mis compras netas. Las compras netas le sumo el inventario inicial y me debería de dar como resultado la mercadería disponible para la venta. Finalmente, a la mercadería disponible para la venta le restamos el inventario final y me da el costo de los bienes vendidos. No vamos a hacer eso. Ya el costo de los bienes vendidos en su clase de finanzas de empresa se lo tiene que proporcionar. Usted no tiene que calcularlo mediante el método tradicional. Yo tengo una consulta con el Por estado de favor. resultado. Dígame. Es que si en la, digamos, donde dice utilidad neta antes de impuesto y la utilidad neta después de impuestos, ahí siempre sería utilidad o dependería si nos da pérdida operativa o la utilidad. Es que, digamos, mi consulta es que si, digamos, en utilidad neta antes de impuesto, eso cambiaría si en la utilidad operativa nos diera pérdida o siempre Bueno, sería utilidad neta antes de impuesto. entonces vamos a proyectarlo acá. Si nosotros tenemos, en vez de utilidad operativa, que sea pérdida operativa. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, vamos a poner el ejemplo. Si tenemos una pérdida operativa de 15, digamos, ¿sí? A la pérdida operativa o pérdida antes de impuesto. O sea, es que yo lo que quería saber es que si, digamos, si en la, digamos, da pérdida operativa, ¿verdad? Entonces de ahí se le restan los gastos por intereses y Bueno, después sería, ok, llamaríamos aquí pérdida neta antes de impuesto. le amplío. Si tenemos una pérdida operativa y tenemos intereses, como este es un gasto, si son intereses de 5, ahí ya nos quedaríamos como pérdida neta de 20. ¿Por qué? Porque nosotros a la pérdida le sumamos los gastos, no le restamos los gastos. Ah, ok. Y al tener una pérdida neta, no le calculamos impuesto, porque el impuesto de la única forma que lo podemos calcular es cuando hay utilidad. Entonces aquí quedaría nuestro ejercicio. A esta pérdida sí le vamos a sumar lo que corresponde, aún sabiendo de que no hay utilidad, pero la responsabilidad de los dividendos sí los tenemos garantizados con las acciones preferentes. Entonces aquí, si hubieran sido dividendos de 10, hubiéramos tenido una pérdida neta total de 30. Tenemos que ver la forma como encontramos para poder financiar los 10. Pero para los accionistas comunes, si no hay distribución de ganancias disponibles para los accionistas comunes. Muy buena pregunta, joven. Ok, muchas Muy, gracias. Ya me muy buena queda más pregunta. claro eso. Muy bien. Gracias. A usted.